hacer un rapidísimo repaso entonces por lo que es espacios vectoriales para retomar con lo que nos falta ver sobre espacios vectoriales. Entonces habíamos dicho que un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, dijimos que esos objetos podían ser matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, o sea, los objetos que son estructuras algebraicas, y que los vamos a denominar vectores. Más allá de los vectores propiamente dicho, ampliamos la denominación ahora de vectores a todas estas estructuras algebraicas, donde van a estar definidas dos operaciones, ¿sí?, llamadas suma y producto por escalar, y que satisfacen los siguientes 10 axiomas. Primer axioma, los primeros 5 axiomas están relacionados con la suma. Entonces, primer axioma, ¿qué dice de importante que nos guía y nos sirve para los temas que vienen después? Que si tenemos dos vectores que pertenecen al espacio vectorial B, entonces su suma está en ese espacio vectorial. Y habíamos comentado que si pensamos en vectores propiamente dichos, por ejemplo, el vector U es el vector 2, 1 y el vector B es el vector 1, 2, entonces la suma será el vector en R2, 3, 3. Y en este caso el espacio vectorial sería R2. Entonces, que además cumplía, ¿sí?, con estos axiomas, con la conmutatividad asociativa, elemento neutro y existencia de elemento inverso. Por otro lado, habíamos definido 5 axiomas para lo que tiene que ver con la multiplicación por escalar. Y la ley de composición externa, que dice que si tenemos un vector U que pertenece al espacio vectorial B y un número o escalar K, entonces K por U está en B. Nuevamente, un ejemplo simple, si tenemos el vector 1, 2 y un escalar 3, entonces multiplicamos el vector 1, 2 por el escalar 3 y vamos a obtener un vector 3, 6. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? El vector 3, 6 tiene que pertenecer a ese espacio vectorial, en este caso, para el ejemplo, R2. Además, sí, se tiene que cumplir la asociativa, la distributiva respecto a la suma de vectores, respecto a la suma de escalares, y la existencia del elemento neutro. Además vimos que los espacios vectoriales sí pueden contener subespacios. ¿Y qué es un subespacio? Un conjunto, ¿sí?, no vacío W, decimos que es un subespacio del espacio vectorial B, si el mismo W es un espacio vectorial también bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas en el espacio que lo contiene. Entonces, como condiciones necesarias y suficientes para ver si un conjunto no vacío que está incluido en un espacio vectorial es subespacio, basta, ¿sí?, con verificar si el vector nulo que pertenece al espacio vectorial B también está en W, y si se cumplen la ley de composición interna para la suma y la ley de composición externa para el producto por escalar. O sea, la suma está en el espacio vectorial y el producto por el escalar también está en el espacio vectorial. Bueno, además de eso, habíamos hablado respecto a la combinación lineal, y como combinación lineal habíamos visto que podíamos decir si un conjunto de vectores era generador de un espacio vectorial si se cumplía, ¿sí?, esta combinación lineal. ¿Y qué decía esto? Que cualquier otro vector del espacio vectorial B sí podía ser expresado como combinación lineal de ese conjunto de vectores. Entonces decíamos, bueno, genera el espacio vectorial. Y por supuesto que para que se cumpla esto tienen que existir, ¿qué cosa? Los escalares correspondientes. Además definimos base, ¿sí?, que una base en un espacio vectorial iba a ser un conjunto de vectores que fuera linealmente independiente y además generador, y la independencia lineal nuevamente la podíamos expresar como una combinación lineal, pero en este caso, ¿qué tenía que ocurrir? El vector nulo debe poder expresarse como una combinación lineal de ese conjunto de vectores donde los escalares que producen el vector nulo tienen que ser todos nulos.
Bueno, ya habíamos visto estos ejemplos de la carta de restaurante y formación de colores para poder internalizar mejor todas estas ideas. Además comentamos que la dimensión, ¿sí?, iba a ser la cantidad de vectores en una base, o sea, la dimensión del espacio vectorial es la cantidad de vectores en una base, y que dos bases distintas del mismo espacio vectorial van a tener la misma cantidad de vectores linealmente independientes. Por otro lado, habíamos hablado de los espacios de fila o renglones y columnas, ¿sí?, que son espacios vectoriales asociados con matrices. Estas ideas nos van a servir dentro de un ratito, así que las repasamos. Nosotros tenemos una matriz A, donde si consideramos las filas o renglones, ¿sí?, cada una de esas filas o renglones tiene n elementos. Entonces decimos que el espacio de filas de la matriz A es el subespacio Rn, ¿sí? Tiene n elementos cada fila, entonces el subespacio Rn es el espacio de filas de la matriz A, que está generado por los m vectores filas. Y algo análogo habíamos comentado para las columnas. Cada columna, o sea, acá tenemos n columnas, y cada columna tiene ¿cuántos? M elementos. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A es el subespacio Rm generado por los n vectores columnas. Bueno, habíamos visto ejemplos respecto a esto, y habíamos hecho algunas aclaraciones o observaciones, indicando que, como nosotros realizamos operaciones elementales sobre las filas de las matrices, ¿sí?, decimos o aclaramos que eso no va a cambiar el espacio de renglones de la matriz. Y además, ¿sí?, como todo espacio vectorial es cerrado para la suma y la multiplicación por escalar, ¿sí?, admite cualquier combinación de operaciones elementales. Y habíamos dicho que el espacio vectorial que ocurría cumplía, ¿sí?, con las operaciones o con la ley de composición interna y externa. Y eso tiene que ver con esto de la suma y multiplicación por escalar, y estas ideas, ¿sí?, no alteran los espacios. Podemos determinar una matriz escalonada, ¿sí?, donde los vectores filas de esa matriz, distintos de cero, van a constituir una base. Que dijimos que esto era una de las cuestiones más útiles que tiene considerar esta idea de los espacios de filas y columnas, buscar bases para los espacios vectoriales. Además, el espacio de columnas de la matriz A va a ser igual al espacio de renglones de A transpuesta, ¿sí?, considerando que podemos transponer matrices. Y la dimensión del espacio de renglones o de columnas es lo que conocemos como el rango de la matriz, y es la cantidad de vectores en la base, o sea, tienen independencia lineal. Y además, si la matriz tiene rango n, ¿sí?, habíamos dicho que los vectores fila, columna de la matriz son linealmente independientes. Eso quiere decir que su determinante va a ser distinto de cero, y además que la matriz A tiene inversa. Y tanto el sistema de ecuaciones lineales homogéneo como no homogéneo va a tener solución. Bueno, hasta ahí lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Todo esto, de algún modo, lo vamos a ir retomando, algunas cuestiones, y nos van a ayudar a comprender algunas cosas que vamos a ver ahora. Entonces, arrancamos con la relación entre el concepto de base y coordenadas, ¿sí? Nosotros vemos acá que tenemos un punto, ¿sí?, un punto P, que tiene coordenadas AB, ¿sí?, y las indicamos sobre cada uno de los ejes. Además, si consideramos los vectores unitarios, o sea, los versores I y J, que son perpendiculares entre sí, ¿por qué? Porque están ubicados el versor I sobre el eje X y el versor J sobre el eje Y, podemos, a partir de tener estos dos vectores que constituyen una base en el espacio vectorial R2, a partir de ello podríamos, ¿sí?, expresar
como una combinación lineal de ellos al vector OP, teniendo en cuenta ¿qué cosa? Las coordenadas del punto. Entonces, si nosotros el vector unitario lo multiplicamos por A, obtenemos este vector que está en celeste. Y si el vector unitario J lo multiplicamos por B, o sea, ¿qué hacemos? Lo estiramos hasta ahí, ¿sí? Vamos a obtener este vector celeste que tenemos acá. Y trasladamos este vector celeste, el que está sobre el eje vertical, lo trasladamos acá, podemos ver que la suma, ¿sí?, de estos dos vectores me compone o me va a dar ¿qué cosa? El vector OP. Entonces, ¿qué digo? Que el vector OP lo puedo expresar como una combinación lineal respecto de ¿qué? De los vectores, ¿sí?, o versores y J que conforman una base en R2, multiplicando cada uno de ellos, ¿por qué? Por las coordenadas del punto P. Y acá lo importante o lo interesante que es, estamos relacionando vectores en una base con coordenadas del punto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Los escalares, ¿sí?, que preceden a los vectores de la base, en este caso en R2, son coordenadas de un punto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Expresando el vector OP como una combinación lineal de los vectores I y J a través de los escalares A y B, que son las coordenadas del punto P. Esta idea la podemos generalizar, y entonces podemos decir que ese es un conjunto que contiene n vectores, B, B1, B2 hasta Bn, que es una base de un espacio vectorial. Si ella no es R2, sino n vectores, ¿sí? Entonces, todo otro vector U de dicho espacio vectorial decimos que lo podemos expresar como una combinación lineal de ese conjunto de vectores de la base S, ¿sí? Como se trata de una base, vamos a poder expresar el vector U de manera única, ¿sí? Porque decir base, ¿qué quiere decir? Que son vectores linealmente independientes, además de que generan ese espacio vectorial, en este caso será Rn. Entonces, esta combinación lineal es la expresión del vector U en función de los vectores de la base S. Y los escalares, ¿sí?, C sub I o C1 hasta C sub n, que son, según lo que vimos recién, las coordenadas, ¿sí?, las coordenadas de un punto, ¿sí? Esto será en Rn. Entonces, estas coordenadas son las coordenadas relacionadas al vector U, relativas a ¿qué? A la base S. Entonces vamos a usar una notación para tener en cuenta todos estos escalares que nos conforman las coordenadas. Entonces vamos a decir, con paréntesis, vamos a hablar del vector de coordenadas del vector U relativas a la base S. Entonces, cuando miro el paréntesis así, digo, vector de coordenadas del vector U respecto de la base S o relativas a la base S. Entonces ahí tengo C1, C2 hasta Cn. Y por otro lado, vamos a indicar en vez de un vector de coordenadas, una matriz de coordenadas del vector U relativas a la base S con un corchete. Entonces vemos el corchete y decimos, la matriz de coordenadas del vector U relativa, ¿sí?, o respecto a la base S. Y lo escribimos, ¿sí?, como una matriz columna. Nosotros vamos a usar esta notación y esta denominación, pero la realidad es que en la bibliografía, ¿sí?, hay intercambio de denominaciones y funciones. Nosotros nos vamos a quedar con esta. Entonces, repito, ¿cómo leemos esto? El corchete, digo, es matriz de coordenadas, lo que está dentro del vector U, relativos o respecto a la base S, ¿sí? En general, cuando veamos S igual a un conjunto de vectores, estamos queriendo significar una base.
Más allá de que a veces les pueden decir el conjunto de vectores ese, compruebe si es una base o no, pero siempre la idea es que nos queremos referir a una base. Bueno, y entonces se nos presenta el tema, ¿sí? que tenemos un vector en un espacio vectorial y tenemos dos bases, ¿sí? Una base inicial y una base nueva. Cada base, ¿sí?, tiene su matriz de coordenadas. Esta es la matriz de coordenadas del vector B respecto a la base inicial, y esta es la matriz de coordenadas del vector B respecto a la base nueva. Y nosotros lo que queremos hacer es buscar una relación entre ambas. Veamos esto. Acá nosotros tenemos graficado el vector azul, vamos a enfocarnos en el vector azul, ¿sí?, que sería un vector, ¿sí?, que tiene como coordenadas acá en el extremo 4 y 3. Y tenemos una base, en este caso la base estándar o canónica, ¿sí? Tenemos el versor I, 1, 0, y el versor J, 0, 1. Entonces acá tenemos nuestra base. Tenemos las coordenadas de este punto. Entre el origen de coordenadas y la coordenada del punto tenemos determinado un vector. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a expresar ese vector como combinación lineal de los vectores de la base, ¿sí?, en R2, 1, 0 y 0, 1. Tal cual como lo hicimos conceptualmente en el ejemplo que les presenté, en el caso que les presenté para entender estas ideas. Entonces decimos que el vector 4, 3 lo podemos expresar como combinación lineal de los vectores de la base 1, 0 y 0, 1, multiplicado respectivamente el vector I por 4, que es la coordenada en X, y el vector o el versor J por 3, que se corresponde con la coordenada en Y para ese punto, ¿sí? Entonces tenemos ahí una combinación lineal para esta base y para este vector. Ahora, puedo tener otra base. Por ejemplo, tengo esta base que contiene el vector menos 1, 1, este vector, ¿sí?, y el vector 1, 1, este vector, hasta ahí, hasta esa punta de flecha. ¿Y qué puedo hacer? ¿Sí? Multiplicándolo por escalares convenientes, puedo producir, ¿qué cosa? Este mismo vector. O sea, este vector lo puedo escribir como una combinación lineal ¿de qué? De los vectores de esta base. O sea, este verdecito que está acá, este verdecito que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El vector menos 1, 1, lo voy a estar multiplicando por menos 1 medio, ¿sí? ¿Y eso qué me produce? Le cambio el sentido, ¿sí?, a este vector, y además, como el escalar es más chiquito, ¿sí?, voy a tener la mitad de este vector. Entonces tengo este vector. Y además, al vector 1, 1, que este es mucho más fácil de ver así con el gráfico y sacarlo, lo voy a multiplicar por un escalar 7 medios, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? 3 veces y media el vector. Entonces me va a producir esta línea de estiramiento, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá tengo armado mi rectángulo y conformado o expresado el mismo vector que habíamos expresado según la base canónica. Entonces, el mismo vector lo puedo expresar respecto de los vectores de la base menos 1, 1 y 1, 1 multiplicado por estos escalares. Entonces, yo podría, esto que estoy planteando, tengo un vector B y digo, bueno, tengo dos bases, una base inicial, una base nueva, ¿sí? Pongamos acá que la base inicial sea B, ¿sí? La base nueva, esta otra, B', ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pasar de una base a otra o encontrar qué relación hay entre ambas bases, ¿sí? O cómo puedo hacer un pasaje de un lado a otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Dado un vector B,
una base inicial, una base nueva, sus correspondientes matrices de coordenadas, vamos a demostrar, ¿sí?, que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva, ¿sí?, puede obtenerse multiplicando una matriz P por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. La matriz P es la que nos permite transitar de la base inicial a la base nueva. Bueno, vamos a ver entonces esto. Vamos a plantear que tenemos una base inicial, la demostración solamente la vamos a hacer con dos vectores y después sirve como procedimiento para cuando tengan que hallar la matriz de transición, que es la matriz P, y cuando tengan que, bueno, trabajar con este tema del cambio de base. Entonces, tenemos una matriz B que tiene dos vectores, U1 y U2, y dije una matriz. Contamos con una base B, ¿sí?, que contiene los vectores U1 y U2, que la llamamos base inicial, y una base B', que es la nueva base o la base nueva, que contiene vectores W1 y W2. Tenemos sus respectivas matrices de coordenadas. La matriz de coordenadas del vector U1 de la base inicial respecto de la base nueva, que se denomina de esta forma, tiene valores A y B, y la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la nueva base, ¿sí?, que contiene valores C y D. Entonces, el vector de la base inicial U1 lo podemos expresar como una combinación lineal, ¿sí?, de los vectores de la base nueva o la nueva base, ¿sí?, considerando las matrices de coordenadas. Entonces, el vector U1 de la base inicial lo expreso como una combinación lineal de los vectores de la base nueva con la matriz teniendo en cuenta las coordenadas A y B. Y el vector U2 de la base inicial lo voy a expresar como una combinación lineal respecto de la nueva base, teniendo en cuenta las coordenadas, ¿sí?, que nos describen la matriz de coordenadas C y D. Ahora, tenemos un vector B que pertenece al espacio vectorial B. Ese vector B tiene como matriz de coordenadas respecto de la base inicial, ¿sí?, a los valores K1 y K2. Entonces, vamos a expresar este vector B como una combinación lineal, ¿sí? Acá tengo matriz de coordenadas respecto de la base inicial. Entonces vamos a expresar el vector B como una combinación lineal respecto de los vectores de la base inicial, considerando las correspondientes coordenadas. Entonces, el vector B respecto de los vectores de la base inicial U1, U2 con coordenadas K1 y K2 respectivamente. Además, nosotros habíamos expresado los vectores U1 y U2 de la base inicial respecto a los vectores de la nueva base, W1 y W2. Entonces, podemos reemplazar el vector U1 y el vector U2, ¿sí?, considerando su expresión respecto de la nueva base. Y a partir de acá, lo que podemos hacer es distribuimos acá K1 en el primer término y K2 en el segundo término, K1 en el primer término y K1 en el segundo término, y además K2 en el primer término y K2 en el segundo término, y vamos a agrupar cada uno de esos valores, ¿sí?, según los vectores. Entonces, K1 por A más K2 por C, ¿sí?, corresponde al vector W1. Y K1 por B más K2 por D corresponde al coeficiente que acompaña al vector W2. Entonces tenemos expresada una combinación lineal del vector B que pertenece al espacio vectorial B respecto a los vectores de la base nueva, ¿sí? Y entonces, ¿qué es todo esto que acompaña acá adelante entre paréntesis y en azul a cada uno de esos vectores? ¿Qué habíamos dicho cómo se llama? Esas son coordenadas. Y entonces, ¿las coordenadas de qué son?
van a conformar, son las coordenadas del vector B, ¿sí?, respecto a la nueva base, y van a conformar ¿qué? La matriz de coordenadas del vector B respecto a la nueva base. Entonces ponemos una coordenada, ¿sí?, la que corresponde a W1, y otra coordenada, que es la que corresponde a W2. Además, esta matriz de coordenadas la podemos expresar como la multiplicación entre dos matrices. ¿Qué matrices? La que tiene por columna AB, primer columna, CD, segunda columna, y K1, K2, multiplicando en la otra matriz, ¿sí? Evidentemente, si disponemos de esta forma y multiplicamos AC por K1, K2, obtenemos esta primera línea, y si multiplicamos BD por K1, K2, obtenemos esta segunda línea. Entonces, lo único que hice fue reexpresar esa matriz de coordenadas. ¿Y qué es lo que obtuve acá? Una matriz, que es la que llamamos matriz P, que va a ser la matriz de transición, y además, ¿sí?, estamos multiplicando por una matriz que corresponde con ¿qué? K1, K2. Esto que habíamos dicho acá, que es la matriz de coordenadas del vector B respecto a la base inicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a obtener o hacer o pasar, ¿sí?, de un lugar a otro? Vamos a poder obtener una transición de una base a otra a través de esa matriz de transición. Y entonces, ¿qué cálculo vamos a tener que hacer? Vamos a decir que vamos a obtener la matriz de coordenadas del vector B de la base inicial respecto de la base nueva, vamos a decir que vamos a obtener la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva, haciendo el producto de la matriz de transición por la matriz de coordenadas del vector B respecto a la base inicial. Entonces, si observamos las columnas de la matriz P, ¿sí?, que tienen como columnas la matriz de coordenadas del vector 1 de la base inicial respecto de la base nueva, primera columna, y segunda columna, CD, es la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la base nueva. Volvamos acá, que esas, sí, nosotros habíamos dicho, cada uno de estos vectores tienen estas matrices de coordenadas. U1, ¿sí?, y U2 tienen esas respectivas matrices de columnas de la matriz P. Reconocemos las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la base nueva, ¿sí?, en este caso de los dos vectores que teníamos en la base inicial. Y en general, ¿sí?, si tuviéramos una base que tuviera más de dos vectores, entonces diremos que cada una de las columnas, ¿sí?, va a corresponder precisamente a esas matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la base nueva, y contendrá, ¿sí?, n columnas. Van a ver un ejemplo. Tenemos B, una base inicial con vectores U1 y U2, una base nueva, ¿sí?, o B' con vectores B1 y B2. Los vectores de la base inicial, ¿sí?, son los vectores de la base canónica, 1, 0, 0, 1, y los vectores de la base nueva, o B', son los vectores B1 y B2. Entonces, vamos a determinar la matriz de transición P que nos permite transitar de la base inicial a la nueva base. O sea que lo que queremos, bueno, no nos adelantemos. Vamos a determinar P y después vemos el resto. Les pongo el... Vamos a expresar los vectores de la base inicial respecto de la base nueva. Entonces, el vector U1 de la base inicial lo voy a expresar respecto de los vectores B1 y B2, expresando la combinación lineal a través de ¿qué cosa? De escalares, por ejemplo, A y B. Esos escalares A y B, como son los coeficientes, corresponden ¿a qué? A las coordenadas, y conformarán la matriz de coordenadas del vector de la base 1 respecto de la base nueva. Esos valores, esos escalares o las coordenadas son las que vamos a
determinar. De la misma forma expreso el vector U2. Entonces, voy a decir que el vector U2 de la base inicial lo voy a expresar como combinación lineal respecto de los vectores de la base nueva B1 y B2. Y estos van a estar también vinculados, ¿por qué? Por escalares que van a representar su respectiva matriz de coordenadas. Entonces vamos a poner acá C y D. Ahora, como nuestros vectores, ¿sí?, tienen valores, vamos a reemplazar, despejar y calcular. Entonces empecemos con este. Vamos a reemplazar el vector U1, ¿sí?, es 1, 0, igual a por vector de la base nueva, 1, 1, más B por el otro vector B2, 2, 1. Entonces simplemente hacemos cuenta para plantear las ecuaciones para resolver y nos va a quedar que 1 es igual a A por 1, A, más B por 2, 2B. Y 0 va a ser igual a A por 1, A, más B por 1. O sea, nos queda B. De este sistema de ecuaciones, bueno, vamos a resolver de alguna forma. En este caso, ¿sí?, no nos queda totalmente hecho, pero como es un sistema de 2 por 2, y acá tenemos que una igualdad es igual a 0, vamos a poder despejar. Si fuera otro caso, ya en general matrices más grandes, algo que sea un sistema muy fácil, lo que hay que hacer es resolver por algún método de resolución del sistema de ecuaciones, cualquiera de lo que conoce. Vamos a despejar de acá entonces, y vamos a decir que A es igual a menos B, y si nos venimos en esta, reemplazamos acá, porque A es igual a menos B, ponemos acá menos B, entonces nos va a quedar que tenemos menos B más 2B, nos queda que es B, y B es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, si B es igual a 1, reemplazamos acá, vamos a obtener que A es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, dijimos que A y B conformaban ¿qué cosa? La matriz de coordenadas del vector de la base U1 respecto de la nueva base, o de la base B'. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Vamos a decir que la matriz de coordenadas del corchete del vector U1 de la base inicial respecto de la nueva base va a ser igual a ¿qué cosa? A AB. Entonces, menos 1, 1. Entonces ya tenemos ¿qué cosa? Esto va a ser nuestra primera columna de la matriz de transición P. Vamos con el otro vector a realizar el mismo procedimiento. Y entonces vamos a decir, el vector U2 es 0, 1. Esto va a ser igual a C por el vector 1, 1 más B por el vector 2, 1. Entonces, 0 va a ser igual a C por 1, C más D por 2, 2D. Y 1 va a ser igual a C por 1, C más D por 1, D, más D. Entonces, podemos despejar. De esta igualdad podríamos despejar C, por ejemplo. Entonces decimos que C es igual a menos 2 por D. Ahora, si C lo reemplazamos por menos 2 por D, entonces nos va a quedar que menos 2D más D es menos D. Entonces, D va a ser igual a menos 1. Entonces, si D
Si D es igual a menos 1, y reemplazamos aquí por menos 1, nos va a quedar que C es igual a menos 2 por menos 1, nos quedará 2. Entonces, estos dos valores que conforman la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la nueva base. Esto va a ser igual ¿a qué cosa? A C y a D. Y C y D valen 2 y menos 1. Entonces, ya tenemos ¿qué cosa? La segunda columna de nuestra matriz de transición. Entonces, después de todo esto, vamos a decir que la matriz de transición, vamos a poner así, que la matriz de transición P va a estar conformada por menos 1, 1 y 2 menos 1. Y esta es la matriz de transición que nos permite transitar o pasar ¿de dónde? De la base inicial a la base nueva. Vamos, ya que terminamos la matriz de coordenadas, ahora vamos a plantear un vector para realizar un cálculo con esa matriz, o sea, pasar de una base a otra, un vector cualquiera de ese espacio vectorial, en este caso el de R2. La matriz de coordenadas de un vector B respecto de la base nueva, la podíamos obtener realizando el producto de la matriz de transición por la matriz de coordenadas de ese vector B respecto de la base inicial. ¿Sí? Esto era lo que habíamos visto inicialmente genéricamente, más allá de que ahora el vector B se llame esto. ¿Sí? Ahora nuestro vector B, ¿cuál va a ser? El doble B respecto del cual queremos calcular. Genéricamente habíamos visto esto cuando hicimos la demostración inicial. Entonces, sabemos que podemos calcular, nosotros queremos determinar la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base nueva. Entonces, estamos en esta situación. Podríamos calcular de esta forma. Pero para poder calcular de esta forma, ¿qué necesitamos? La matriz de coordenadas del vector, en este caso W, respecto de la base inicial. Porque no la tenemos. Entonces, lo primero que hacemos es determinar esto. Entonces, vamos a expresar este vector W como una combinación lineal respecto de ¿qué? De los vectores de la base inicial para poder determinar esta matriz de coordenadas. Entonces, el vector 7, 2 lo expresamos como, y acá voy a poner K1 por 1, 0, más K2 por 0, 1. Vamos a resolver, como justo se trata de los vectores de la base canónica, nos queda enseguida el resultado, porque hacemos que 7 es igual a K1 por 1 más K2 por 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que K1 es igual a 7. Y por otro lado hacemos 2 es igual a K1 por 0, 0, más K2 por 1, K2. Entonces nos queda que K2 es igual a 2. Entonces, con estos valores hemos obtenido la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base inicial. Y eso es igual a ¿qué cosa? A K1, K2, o sea, 7, 2. Entonces, una vez que tenemos esta matriz, estamos en condiciones de realizar ¿qué cosa? Este producto para obtener esta matriz de coordenadas. Entonces vamos a decir que la matriz de coordenadas del vector W respecto de la nueva base va a ser igual. Escribimos P, que es menos 1, 1, 2 menos 1, por la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base inicial. Entonces ponemos 7, 2. Entonces, la matriz de coordenadas del vector W respecto de B' o de la base nueva
va a ser igual. Y hacemos la multiplicación. Menos 1 por 7, menos 7, más 2 por 2. Voy a poner alguna cuenta. ¿Sí? Menos 7, más 4. Y 1 por 7, 7. Menos 1 por 2, 2. Entonces, esto va a ser igual a menos 7 más 4, nos queda 3, menos 3, y 7 más 2 nos queda 9. Verifiquemos por las dudas que las cuentas estén bien. Menos 1 por 7, menos 7, más 2 por 2, 4, entonces nos quedará menos 3, y 1 por 7, 7, menos 1 por 2, 2, menos 2, acá es negativo. Me equivoqué, menos mal que revisé. Menos 2, entonces nos queda 7 menos 2, 5. ¿Sí? Bueno, entonces esto que obtuvimos acá es lo que había solicitado el enunciado, que es la matriz de coordenadas del vector W respecto de la nueva base, que es igual a menos 3, 5. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vimos el procedimiento que es análogo para obtener la matriz P, que es la matriz de transición, y poder transitar o encontrar una matriz de coordenadas a través de esa matriz de transición que era la matriz de coordenadas del vector B respecto a la nueva base. Ahora, puede ocurrir que necesitemos, en vez de pasar de una base inicial a una base nueva, pasar de una base nueva a una base inicial. Entonces, si la matriz P, ¿sí?, es invertible, lo que vamos a poder hacer es lo siguiente. Partiendo de la igualdad que teníamos planteada, o sea, de que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva la puedo determinar o calcular haciendo el producto de la matriz P de transición por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial, si premultiplicamos ambos miembros, lo que va a ocurrir es que P a la menos 1 por P nos da la identidad, y multiplicar por esta matriz de coordenadas es neutro. Entonces nos queda en este miembro esta matriz de coordenadas. La matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial, la ponemos acá, y nos va a quedar que es igual a este producto, que lo colocamos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la matriz, la inversa de P, nos permite transitar de la base nueva a la base inicial, o de la base B' a la base B. Entonces, tenemos P, que es la matriz de transición de la base B a la base B'. Entonces, para todo vector B, se va a cumplir esta igualdad. Y cuando, ¿sí?, queramos transitar de la base B' a la base B, ¿sí?, se va a cumplir esta otra igualdad. Que decimos, o que observamos, que P es invertible, que P es la matriz de transición de la base B a la base B', y que la inversa de P es la matriz de transición de la base B' a la base B. Ahí les dejo un enlace a un video donde tienen más sobre este tema, y acá tienen otros enlaces. Lo que tienen los videos, yo los recomiendo porque les aporta al cálculo, pero a veces tienen pequeñas diferencias en las notaciones. Pero si ustedes han entendido las ideas, la notación, se les ha grabado a fuego cómo se lee cada una de esas matrices de coordenadas que les he repetido en varias ocasiones, es como que les va a ser más fácil seguir los videos y ver y notar si hay algún tipo de diferencia en la notación. Bueno, entonces empezamos con la unidad 9 de transformaciones lineales. Vamos a ver qué es una transformación lineal. Es importante, acá es como muy importante las ideas previas que uno tiene sobre lo que es una función, ¿sí? Una función de variable real, que es a lo que podemos llevar esta idea, porque también se trata de una función, ¿sí? Pero ahora la función que vamos a manejar, en vez de ser de variable real, es de variable vectorial.
Entonces vamos a decir que una función vectorial relaciona cada vector de un espacio vectorial con un único vector de otro espacio vectorial. Hasta ahora nosotros, ¿qué hacíamos? Relacionábamos un conjunto de números reales con el conjunto de los números reales y teníamos una función de variable real. Ahora que tenemos dos espacios vectoriales, ¿sí? Y tenemos en cada uno de esos espacios vectoriales vectores, que dijimos que podían ser matrices, polinomios, funciones continuas, etc. Entonces, eso es lo que tenemos en los vectores. Y a través de la función, ¿sí? Partimos de un conjunto dominio y a través de la función obtenemos elementos en el conjunto codominio o W que conforman la imagen. Y siempre vamos a decir que la imagen puede estar contenida en W, o sea, ser un subespacio de W, o podría coincidir con el conjunto codominio la imagen de esta función de variable vectorial. Entonces la definición esta de función no es más que ni menos que la definición de función que conocemos, solamente ¿qué es lo que ha cambiado acá? La variable. La variable es vectorial. Entonces, una función vectorial relaciona cada vector del espacio vectorial de partida o dominio con un único vector en el espacio vectorial de llegada o codominio, conformando esos elementos el conjunto imagen. Y podemos decir que F, ¿sí? La función aplica de B en W o del espacio vectorial B en W, de modo que W es igual a F de B, o que W es igual a la imagen de cada uno de los vectores B. Nuestro tema son las transformaciones lineales, y hasta ahora lo único que hicimos fue definir lo que es una función de variable vectorial, ¿sí? Una transformación lineal es algo más que una función de variable vectorial. Por un lado tiene que ser una función, o sea, esto que estamos diciendo acá. Si tenemos dos espacios vectoriales, B y W, F o T, que es como vamos a denominar a la función o transformación, ahora cuando terminemos de definir, es una función que asocia cada vector del espacio vectorial B con un único vector del espacio vectorial W, siendo F que aplica de B en W, de modo que W es igual a F de B, ¿sí? Eso es función vectorial. Y además se cumple que la función que aplica de B en W cumple lo siguiente. Y leemos esto. La imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de cada uno de los vectores, siendo que U y B pertenecen al espacio vectorial B, o sea, el espacio vectorial dominio. La otra condición que dice que la imagen de la multiplicación de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Y eso se cumple para todo vector U que pertenece al espacio vectorial B. Nuevamente, ¿a qué espacio vectorial? Al espacio vectorial dominio, donde lambda es un escalar. Entonces, vamos a decir que F o T es una transformación lineal. Entonces, si se cumple, ¿sí? Que F que aplica de B en W, ¿sí? Es una función de variable vectorial y además cumple con estas dos condiciones, decimos que esa función es una transformación lineal. Entonces, de esto que acabo de decir, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que no toda función vectorial va a ser transformación lineal, porque no necesariamente va a cumplir con esto. Y además, estamos trabajando sobre espacios vectoriales donde existen dos operaciones, o están definidas dos operaciones, la suma y la multiplicación por escalar. Entonces, la idea es que esas operaciones se preservan a través de la transformación lineal, ¿sí? Porque, ¿qué estoy diciendo? Que para hacer transformación lineal tiene que cumplir estas dos condiciones y están relacionadas con esas dos operaciones definidas sobre los espacios vectoriales.
Entonces, acá tenemos descrito cómo se lee esto, ¿sí? Todo esto que se dice, que la imagen f de u más b, que es la imagen de algo. Entonces, la imagen de la suma de dos vectores, en este caso los vectores u y b, es igual a la suma de las imágenes de cada uno de ellos. Y en este otro caso, la imagen del producto de un escalar por el vector u es igual al producto del escalar por la imagen del vector u. Esto es muy importante poder conceptualizarlo y tenerlo, más que leer f de u más b es igual a f de u más f de b, porque no necesariamente nos está llevando a mostrar la comprensión y a internalizar el significado de lo que estamos leyendo. Esta idea, ¿sí? Estas dos condiciones se pueden generalizar. En vez de dos vectores podemos tener n vectores y n escalares. Entonces tenemos el conjunto de vectores b1 hasta bn, el conjunto de escalares k1 hasta kn, y vamos a decir que la imagen de la suma, ¿sí? de la sumatoria del escalar por cada vector, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la suma de las imágenes de cada uno de esos productos. Y además, cuando estamos en esta situación, podemos pasar a ¿qué? Que la sumatoria de cada una de estas imágenes va a ser igual a ¿qué? Al producto, a la sumatoria del producto del escalar por la imagen de cada uno de los vectores correspondientes. A ver, acá dicen, la transformación lineal sería como la combinación lineal, pero combinando funciones vectoriales en vez de vectores, y no. Usamos las combinaciones lineales, o sea, expresamos algo, digamos, como combinación lineal, pero no es eso que estás planteando, ¿sí? Una transformación lineal es una función, ¿sí? Que además de ser una función vectorial, porque cuando hablamos de transformación lineal hablamos de variable vectorial, cumple las dos condiciones que acabamos de decir, que tienen que ver con las leyes de composición interna y externa que cumplen los espacios vectoriales, ¿sí? Bueno, veamos ejemplos de transformaciones lineales que seguramente esto, Nico, te va a ayudar mejor a entender. Porque acá estamos hablando de imágenes, eso es lo que tenés que tener en cuenta. Primer ejemplo de transformación lineal. Tenemos una transformación lineal que aplica de un espacio vectorial a otro. En este caso de R2 en R3. Este es el espacio de partida o dominio, es el espacio de llegada o codominio. ¿Cómo se produce la transformación lineal? Supongamos algo simple que nosotros conocemos. Si tenemos igual a x más b, ¿qué tenemos? Sabemos que el espacio dominio, ¿sí? El conjunto dominio es el conjunto de los números reales, ¿sí? Y el conjunto imagen también va a ser el conjunto de los números reales en una recta, ¿sí? ¿Y cómo conseguimos pasar del conjunto de los números reales dominio a obtener las imágenes? Haciendo la cuenta. Decimos que y es igual a x más b, entonces ponemos cada uno de los valores reales del dominio en la x y obtenemos sucesivamente valores de y. Y en este caso, ¿qué hacemos? Lo mismo, pero con esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Una transformación que tiene como elemento de entrada, como es de R2, xy. Y vamos a obtener, ¿sí? Como imagen, ¿sí?
una expresión en R3 que va a estar conformada de la siguiente forma. La primer componente es la primer componente del dominio, ¿sí? De este par que tenemos acá, el primero. La segunda componente para este vector en R3, que va a ser la suma de estos dos. Y la tercera, ¿cuál va a ser? La diferencia de estos dos. Porque la transformación es así. Porque la función lineal es I igual a mx más b, y la logarítmica tendrá otro formato, y una cúbica tendrá otro formato. En este caso, esta transformación es de esta forma. Hay otro tipo de transformaciones que tienen un nombre propio, así como les digo, la lineal, las logarítmicas, etc. Hay algunas transformaciones con nombre propio. Es el caso de una transformación muy importante, que de acá en más, nuestra hermana, ¿sí? Vamos a trabajar todo el tiempo con esto. ¿Y cuál es la transformación matricial? ¿Qué ocurre? Partimos, aplica de Rn en Rm la transformación matricial, ¿sí? De modo que la imagen de los vectores X del dominio van a estar determinados a través de la multiplicación por una matriz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la matriz A por, ¿sí?, los vectores del dominio. Tengamos en cuenta que la matriz A tiene orden m por n, ¿sí? La matriz X tiene orden n por 1, ¿sí? Entonces, el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz X, lo que permite la multiplicación. Entonces, la matriz imagen, ¿sí?, va a tener qué cosa o qué orden, m por 1, el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda, o que multiplica y post multiplica. Donde n corresponde a qué? A la dimensión del dominio. Y m corresponde a qué? A la dimensión de la imagen, ¿sí? Mirándolo acá con matrices, vemos cómo nos da la dimensión dominio e imagen, ¿sí? Otra transformación, ¿sí?, que tiene nombre propio es la transformación lineal cero. Tenemos una transformación que aplica de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W, de modo que la imagen de B, de los vectores B, o sea, de todos los vectores B que pertenecen al espacio vectorial B, nos dan como resultado o tienen como imagen el vector nulo. Entonces, a todos los elementos del espacio vectorial B, la transformación le hace corresponder el elemento 0 o el vector nulo, el que sea que estemos manejando. La matriz nula, un vector nulo propiamente dicho, etc. Y otra transformación importante es la transformación identidad. ¿Vieron cómo tenemos la recta que hablamos de la identidad? Bueno, acá tenemos la transformación identidad. ¿Qué característica tiene? Aplica de un espacio vectorial B en sí mismo, de modo que la imagen del vector B es igual a B, ¿sí? Vieron que en la función identidad a nosotros nos entra, para hacerlo fácil, tenemos de dominio el número 1, la imagen es 1, porque y es igual a x. Tenemos, ¿sí?, calculamos para el número 2, ¿sí?, la imagen va a ser 2, para el 3, 3, etcétera, así con todos los números reales. Bueno, con esto pasa lo mismo, pero ¿con qué? Con vectores. Entonces, es una transformación que aplica de un espacio vectorial en sí mismo, de modo que la imagen del vector B va a ser el mismo vector B. Entonces se dice que se trata de un operador lineal. Si el valor que multiplica al vector imagen fuera distinto de 1, si obtenemos acá un escalar que no sea 1, por ejemplo, el escalar, así generalizándolo de esta forma, el escalar es mayor que 1, decimos que T, que la transformación es una dilatación. ¿Qué hace? Estira, ¿sí?, ese vector en ese espacio vectorial. Y si K está entre 0 y 1, vamos a decir que la transformación T es una contracción. ¿Qué hace con el vector? Lo comprime.
Y las transformaciones lineales gozan de estas tres propiedades. Partimos de que T es una transformación lineal que aplica de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W. Entonces vamos a decir que la imagen del vector 0 va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Que lo que tenemos acá, este 0, está conformado, o lo podemos deducir a partir de que tenemos un escalar 0 multiplicado por un vector B. Entonces eso nos va a dar 0. Entonces, la imagen del vector nulo es lo mismo que escribir la imagen de 0 por el vector B. Y como se trata de un escalar, ¿sí? ¿Qué ocurre? Podemos reescribir por la condición 2 el escalar por la imagen del vector B. Y eso nos va a dar como imagen, ¿qué cosa? 0, ¿sí? Para todo esto va a ocurrir siempre para todos los vectores B que pertenezcan al espacio vectorial B o dominio. Además, la imagen del opuesto de un vector B va a ser igual al opuesto de la imagen de B. ¿Cómo es eso? Sabemos que la imagen del opuesto de B, el opuesto de B lo podemos expresar como menos 1 por B. Y entonces, como la imagen del producto de un escalar por un vector es lo mismo que, o lo podemos escribir como el escalar por la imagen del vector, simplemente que nos queda el opuesto de la imagen del vector B. Entonces, la imagen del opuesto del vector B es igual al opuesto de la imagen del vector B. Y teniendo en cuenta esta última propiedad, decimos que la imagen de la diferencia entre dos vectores va a ser igual a la diferencia de las imágenes de cada uno de los vectores. ¿Cómo vemos eso? Lo hacemos o lo tenemos en cuenta en una combinación de esto que venimos viendo y que tiene que ver con las dos condiciones de linealidad. Entonces, B menos W lo podemos reexpresar, ¿sí?, como B más menos 1 por W. Y entonces sabemos que la imagen de una suma es igual a la suma de las imágenes. Pero además sabemos que si tenemos esta condición acá, ¿sí?, porque acá nos queda la suma de las imágenes, nos queda la imagen de menos 1 por W, que lo podemos ver en esta estructura, que nos va a quedar el opuesto de esa imagen, que es lo que en definitiva nos queda acá. Bueno, entonces vamos a hablar de unas características que tienen las transformaciones lineales. Una de ellas es el núcleo, kernel o espacio nulo. El núcleo vamos a decir que es un subconjunto de los vectores del espacio vectorial B que tienen como imagen el vector nulo en el espacio vectorial W. Entonces, repito, vamos a decir que el núcleo es un subconjunto de los vectores del espacio vectorial B que tienen como imagen el vector nulo en el espacio vectorial W. Al núcleo lo vamos a indicar como n de t, o sea, núcleo de la transformación, o kert, que quiere decir kernel de la transformación, núcleo en inglés. Además, podemos hasta intuitivamente darnos cuenta de que el núcleo de la transformación es un subespacio del espacio vectorial B, ¿sí? Es un subespacio del espacio vectorial B. Y su dimensión, la dimensión del núcleo, se va a llamar nulidad de T. Veamos un ejemplo, ¿sí?, de una transformación matricial. La transformación aplica, siempre una transformación matricial aplica de Rn en Rn. Y como es una transformación matricial, decimos que A por X, en este caso, va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque esa es la imagen que tenemos. Entonces, el núcleo planteado acá en esta transformación matricial, ¿cuál va a ser? Los valores de X. ¿Qué cosa es esto de X? La solución de nuestro sistema
de ecuaciones homogéneas, porque de acá planteamos un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, ¿sí? Entonces, X, la matriz X es el núcleo y la solución del sistema de ecuaciones lineales homogéneos corresponde a ese núcleo. Como el sistema es homogéneo, siempre va a ser compatible, quiere decir que va a tener solución. Por eso decimos que el núcleo es el espacio de soluciones. Y otra característica que vamos a determinar o ver respecto de las transformaciones lineales es la imagen o recorrido. Vamos a decir que la imagen, que acá la tenemos en lila, es el conjunto de vectores del espacio vectorial W, donde todos estos vectores son imagen de algún vector, ¿sí?, del espacio vectorial B, ¿sí? Son los valores de la función que se originan cuando los vectores B varían en el espacio vectorial B. A la imagen la vamos a indicar como I de t o R de t, o sea, quiere decir imagen de la transformación o recorrido de la transformación, quiere decir lo mismo. La imagen es un subespacio del espacio vectorial W y su dimensión, la dimensión de la imagen, de este subespacio imagen, la dimensión se denomina rango de t. Vamos a ver un ejemplo también para la transformación matricial. La transformación matricial aplica de Rn en Rm y la podemos escribir como A por X igual a B. ¿B qué cosa es? La imagen, ¿sí?, de la que estamos hablando acá. Y conforma un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo. Pero va a ser compatible ese sistema de ecuaciones lineales si B está en el espacio de columnas de la matriz A. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a tener solución. Repaso rápidamente. Entonces, el núcleo o kernel va a ser el subconjunto de vectores del espacio vectorial B que tienen como imagen el vector nulo en el espacio vectorial W. Lo denominamos o lo indicamos como n de t o ker t. Es un subespacio, el núcleo es un subespacio del espacio vectorial B y su dimensión se denomina nulidad de t. En el caso de la imagen, vamos a decir que es un subconjunto de vectores del espacio vectorial W, donde todos estos vectores son imagen de algún vector B del espacio vectorial B, ¿sí? Y vamos a denominar o simbolizar a la imagen como I de t o R de t. El conjunto imagen es un subespacio del espacio vectorial W y su dimensión se denomina rango de t. Estas dimensiones del núcleo y de la imagen nos llevan a un teorema que se denomina teorema de la dimensión. Y vamos a decir lo siguiente, que si tenemos una transformación lineal que aplica del espacio vectorial B en el espacio vectorial W, entonces, siendo la dimensión del espacio vectorial B n, entonces se va a cumplir lo siguiente, que el rango de t más la nulidad de t va a ser igual a n. Es decir, que la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo va a ser igual a la dimensión del espacio vectorial de partida o el espacio vectorial dominio. En el caso que vimos hasta ahora, que era la transformación matricial que aplica de Rn en Rm, sería n, ¿sí?, el valor, el n es la dimensión del espacio vectorial de partida o dominio, y ese correspondería al valor que tenemos acá.
Entonces, el teorema de la dimensión que dice que el rango de t más la nulidad de t, o sea, la suma de la dimensión de la imagen y del núcleo respectivamente, van a ser iguales a la dimensión del espacio vectorial dominio o espacio vectorial de partida.